Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Nuevamente estamos en este programa de meditación en la noche. Yo le agradezco la continuidad que usted ha tenido hasta el día de hoy para poder abrir la Escritura y poder meditar, aunque sea un poco en la palabra del Señor, que siempre es bueno y siempre es provechoso. Siempre tendrá algo oportuno la palabra de Dios para nuestras vidas. Aunque en el momento no estemos necesitados quizás de esa porción, pero al leerla, al escucharla, al meditarla, el Espíritu Santo la va a utilizar para cuando sea la urgencia necesaria, entonces tomarla dentro de nuestro corazón y nuestra mente y ponerla cuando más la necesitamos en el momento propicio. Así que bienvenido sea hermano y hermana a esta meditación. Voy a invitarle que abra su Biblia, por favor, en el Salmo número 60, que es el Salmo que nos corresponde meditar y tener un pequeño devocional en esta noche. Salmos 60, versículo 11 y versículo 12. La Biblia nos dice lo siguiente: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Padre, danos tu bendición en estos próximos minutos, en esta meditación. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pareciera ser que David pues no saliera de Honduras, es decir, de situaciones hostiles a su vida. No hemos encontrado, han sido mínimos los salmos en los cuales hemos podido descifrar y entender que a David le había ido bien. Así que en el Salmo número 60 pues tenemos nuevamente alguna situación que estaba preocupando al salmista. Y encontramos, hermanos, que en este salmo, por el contexto del Salmo número 60, tenemos que David había sufrido una gran derrota, había tenido muchas pérdidas, muchas bajas en el ejército, y sentándose a meditar y a recapitular sobre la situación y las guerras que había tenido, había ido a luchar, había regresado, había tenido una victoria, pero habían tenido muchas bajas. Era algo muy raro para ellos porque Dios siempre les había otorgado la victoria frente a cualquier ejército y frente a cualquier pueblo que ellos se encontraban luchando. Y al darse cuenta de que pues tuvo muchas muertes, una gran baja y gran mortandad entre su gente de pelea, de guerra, pues se sentó a meditar qué estaba ocurriendo. A la percepción del hijo de Isaí, pues llegó a la conclusión de que si en las batallas siempre habían pedido la ayuda de Dios y Dios siempre les había dado la victoria, ahora que habían luchado y que había habido bajas y muertes entre todos ellos, pues llegó a la conclusión de que Dios los había desechado. Ahora, usted y yo pues entendemos que Dios ha decidido no dejarnos, al menos que nosotros le dejemos, Él nos va a dejar. Sin embargo, vemos que el Salmo 60, David comienza diciendo: Señor, tú nos has desechado. Así que la convicción de David fue a través de ese meditar, reflexionar, más que ello, el tomar una acción de análisis frente a la situación que había ocurrido. Él llegó a la conclusión de que decididamente y definitivamente Dios nos ha abandonado, porque si no lo hubiera hecho y Él hubiera ido con nosotros a la batalla, pues hubiéramos ganado, hubiéramos prevalecido contra nuestros enemigos. Y David escribe hasta cierto punto pues decepcionado. En algunos versículos vemos claramente cierta ironía de David hacia la descripción de su oración. Pero al llegar a los últimos versículos del Salmo, entonces vamos a darnos cuenta que David clama en este poema, dice: danos socorro, Señor, contra el enemigo. Porque si nosotros acudimos a fuentes igualmente de humanas, terrenales, pudiera, como diciendo a David, pues yo puedo acudir a otros ejércitos de naciones hermanas o primas que están aquí alrededor nuestro, yo puedo acudir a ellos, pero vana
sería la ayuda de los hombres si tú no vas con nosotros? Ahora, David estaba en lo cierto, ¿verdad? Tan cierto como lo que está diciendo aquí, pero tan incierto como la percepción que David había tenido de Dios, que Dios los había desechado. Dios nunca los desechó. Dios sencillamente permitió que tuviesen bajas, pero Dios estuvo con ellos. Pero David tomó esa idea y al final dijo, Señor, pues es que si tú no vas con nosotros, oh Dios, no vamos a prevalecer, no vamos a dejar un antecedente de que tú, nuestro pueblo, tú eres el Dios de este gran pueblo. Así que dijo, danos socorro contra nuestros enemigos, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, si Él hollará a nuestros enemigos. Si tú vas con nosotros, Señor, va a quedar de antecedente ante las naciones y los pueblos, pues que tenemos un Dios grande. Porque si nosotros acudimos a las fuerzas humanas y a las fuerzas militares de otros pueblos, vana sería la ayuda si tu presencia y tu poder y tu gloria no está en medio de nosotros. Ahora, esto es verdad, hermanos, y quiero que meditemos en estos minutos y se vaya a su cama y lo medite por días, que si tratamos de hacer frente a nuestros enemigos sin la ayuda de Dios, no vamos a obtener victoria. Y me refiero, hermanos, cuando digo enemigos, me estoy refiriendo a los tres grandes enemigos que todo creyente tenemos: el mundo, la carne, es decir, nosotros mismos, nuestra carne, nuestra naturaleza, y el diablo. Si estudiamos la Biblia y leemos la palabra del Señor, vamos a darnos cuenta que pues el Hijo de Dios tiene estos grandes enemigos. El cosmos en el cual vivimos, que es un cosmos olvidado de Dios, es decir, no que Dios lo haya olvidado, sino que se mantiene al margen de la gloria de Dios, de los preceptos divinos, de la voluntad de Dios, de la revelación de Dios. Y el cosmos está viviendo y siendo controlado por Satanás y por sus dominios y demonios. El mundo entero, dijo Juan, está bajo el maligno. Este mundo, el cosmos, entiéndase cosmos como el sistema de vida en el cual estamos viviendo en esta tierra, en este planeta. Dios está en cada creyente a través del Espíritu Santo, pero quien domina, el príncipe de la potestad del aire, pues es el diablo. Así que el mundo, hermanos, es atrayente, es delincuente, es un criminal ante los ojos de Dios. Y el mundo quiere deshacer la vida del cristiano, y el cristiano tiene que marcar un antecedente. Utilizo la palabra antecedente, se va a escuchar muy repetitivo, pero el mundo necesita tener un antecedente de que realmente hay hijos de Dios y que en medio de su influencia mundanal, atrayente, lejos de los principios divinos, lejos del molde divino, pues hay un pueblo de Dios que sí puede vivir la vida cristiana y en el mundo distinto, siendo una luz. Ese es un gran enemigo, porque todos los días luchamos contra aquellos aspectos del mundo que lo utiliza el diablo para hacernos caer de la gracia de Dios y para hacernos caer de la vida cristiana. Y no solamente tenemos ese enemigo, tenemos la carne, es decir, nuestro propio yo, nuestra naturaleza, o como dijo Pablo, nuestra carnalidad. Esa es una lucha constante, hermanos. Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no hago, y lo que no debo de hacer, eso hago. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está hablando de su naturaleza carnal y pecadora y decía, es una lucha constante que yo tengo. A los hermanos de Gálatas les dijo, hermanos, no satisfagan las pasiones de la carne, los deseos carnales que batallan contra el alma, dice, porque hay una lucha constante interna en la persona, lo carnal, lo débil, las pasiones, los deseos, los anhelos, tus sentidos están luchando contra el aspecto espiritual. Y es una lucha constante, uno mismo está luchando.
Desde que nos levantamos, aún en la misma noche, hay una lucha interior en cada creyente para hacer lo correcto y para no hacer lo correcto, para llevar a cabo los preceptos divinos y para desobedecerlos. Nosotros, hermanos, somos nuestros peores enemigos, nosotros mismos, nuestra carne, y todos los días tenemos que luchar con ella. Y obviamente tenemos el padre de mentira, el engañador, que es Satanás. Él es nuestro enemigo, no las personas. Pero hay personas que son utilizadas por el diablo para luchar en contra de nuestras almas. Sin embargo, tenemos a estos tres grandes enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Y si nosotros no luchamos en contra de uno mismo, en contra del mundo y en contra del diablo, del enemigo, ¿cómo podemos luchar en contra del diablo? Bueno, Santiago nos dice: sométete a Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y entonces huirá de vosotros. Es una lucha que tenemos con el diablo y sus demonios, pero no podemos ponernos al tú por tú con él. ¿Cómo vamos a hacer que el enemigo se vaya de nosotros? Bueno, aliarnos con Dios. Sométete a Dios, dijo Santiago. Sométete a la palabra de Dios, a los principios bíblicos. Obedece la Biblia, no la escuches y no la obedezcas, escúchala y vívela. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es sometiéndonos a Dios. Someteos pues a Dios, para que puedas resistir al diablo y sin golpetearlo, sin dar manazos, sin regresarle los dardos de fuego que él te envía, sencillamente lo vas a resistir, porque Dios luchará por ti, por uno mismo. Entonces el diablo dirá: pues no puedo, mejor me voy. Así que David decía: danos socorro contra el enemigo. Solamente tú nos puedes ayudar para que nuestro enemigo, nuestra carne, sea sometida al Espíritu, para que el mundo no tenga mayor fuerza que nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y con el enemigo también tenemos que someternos a Dios para que él huya de nosotros. Danos socorro contra el enemigo, decía David, porque vana es la ayuda de los hombres. No podemos pedirle ayuda al hermano y a la hermana, al pastor, al diácono, al ujier, al chofer, a la hermana, a la esposa del pastor, a la hermana espiritual, al hermano aquel. No podemos ir con el tío, con el abuelo, con el primo para decir: oye, ayúdame porque tengo un problema con el pecado. No nos pueden ayudar, no podemos ayudar. Cuando se trata de lo espiritual, solamente Dios, y estando de su lado. Danos socorro, dijo David, contra el enemigo, mundo, la carne y el diablo, porque vana es la ayuda de los hombres, ¿no? Los seres humanos son igual de pecadores. ¿Qué nos pueden ofrecer? Y continúa diciendo el versículo 12: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Solamente Dios tiene el poder suficiente, hermanos, para acabar y controlar y someter nuestra carne a la naturaleza divina, para someter al mundo y que el mundo no tenga un alcance mayor en nosotros, y para destruir al enemigo, que sabemos que el enemigo ya está destruido. Satanás es un enemigo vencido, pero nosotros, mientras estemos en esta carne, usted y yo, pues la carne va a estar expuesta y va a ser atraída y va a ser modelada a los encantos del mundo. Solamente en Dios podremos hacer proezas. Por eso, razón por la cual debemos de aprender a someternos a Dios. Danos socorro contra nosotros mismos. Nosotros somos nuestros peores enemigos, hermano. Usted es su peor enemigo, su carne, sus malos pensamientos. Yo soy mi peor enemigo. Mis debilidades, mis pasiones, mis sentidos, mi carne. Nosotros mismos tenemos que estar luchando constantemente contra uno mismo, contra el diablo y contra el mundo. Es una batalla, hermanos, es una batalla colosal que solamente si Dios está con nosotros podremos tener la victoria. Pidámosle a Él que nos ayude todos los días a poder avanzar en esa lucha y que nos dé la victoria. Padre, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos y recordarnos que somos débiles, inútiles ante tus ojos y necesitamos la fuerza de Dios para avanzar ante el mundo, ante nuestras debilidades, nuestra carne y ante el diablo. En el nombre de Cristo te lo pido.